Buenos días para todos, les damos la bienvenida al siguiente podcast en el cual vamos a abordar la implementación del proyecto propuesto por el profesor Jaime Alberto Moya en el 2019. Mi nombre es Jairo Díaz, soy licenciado en Educación Artística, director de grupo del curso 102 del Colegio Usminia, jornada tarde CDB, y con nosotros se encuentra el profesor Jaime Alberto Moya, soy licenciado en inglés y docente de inglés de la CDB Jornada Tarde. Y tenemos también al profesor Juan Gabriel Díaz, soy licenciado en Artes Plásticas y director de 502 de la Jornada de la Tarde. Es necesario contextualizar el entorno en el cual nos encontramos y las condiciones. Entonces, le doy la palabra al profesor Juan Gabriel Díaz. Estamos hablando desde el Colegio Usminia, desde la sede de Jornada Tarde. Entonces encontramos que hay una sala de informática, diferentes dispositivos como tablets, computadores, entre otras herramientas tecnológicas que buscan responder a las necesidades educativas en relación al uso de la tecnología de la información y la comunicación, específicamente para la enseñanza de la ofimática. Y esto se explicita de la siguiente forma desde el PEI. Se fundamenta a los niños, niñas y jóvenes en saberes de la informática, tales como digitación, uso de programas, sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, graficadores, multimedia, bases de datos, y que a partir de esa enseñanza se asuma con responsabilidad el uso de la tecnología. Hay unas herramientas tecnológicas y hay unas finalidades tecnológicas, pero específicamente con el uso de la tecnología. Encontramos pues niños de primaria, de primero a quinto, las edades oscilan entre 5 y 13 años en algunos casos. Hay unas aulas especiales también para las necesidades educativas especiales y los estratos socioeconómicos de los estudiantes también oscilan entre el estrato 1 y el estrato 2. Profesor Jaime, nos gustaría saber, a partir de la praxis y de la experiencia que usted ha tenido en el colegio, ¿en qué momento decía, a partir del contexto que nos plantea el profesor Juan Gabriel, decide hacer un cambio, hacer una propuesta a través de un proyecto que nos permita superar esas necesidades que encontramos a partir del diagnóstico? Cuando yo llegué al colegio en el 2019, inicié con la implementación del Classroom como tal, como una herramienta de uso dentro del aula de clase, porque no se encontraba como tal un material real de inglés. Entonces se vio la necesidad de que los estudiantes pudieran acceder a ese tipo de material a través de la aplicación de Google Classroom, ya que uno se encargaba de subir todo el programa y todos los diferentes textos en inglés para que los estudiantes lo tuvieran de una forma más asequible y aparte de eso lo pudieran tener en cualquier momento y en cualquier lugar desde el Classroom como tal. Hay una serie de objetivos los cuales me gustaría como profundizar un poco más para un mayor entendimiento para quienes nos están escuchando y se interesan en el tema. Entonces tenemos uno de los objetivos, la alfabetización digital de la población, tanto para padres, estudiantes y docentes. Entonces me gustaría que el profesor Juan como que nos profundizara un poco más en esta idea en cuanto a la alfabetización digital. La alfabetización digital nace desde el contexto de la era de la información, desde el avance y la globalización de Internet, del acceso a la información, de la creación de múltiples entrevistas, análisis, mejor dicho, de una era del conocimiento. Entonces, la alfabetización digital, más allá de saber usar herramientas, implica poder tener una relación directa con el conocimiento y poder conocer cuáles son las fuentes de información verídicas y qué se puede hacer con ese conocimiento que hay en la red. Poder recopilar la información, poderla sintetizar, poder crear resúmenes. La alfabetización digital implica la creación de unas competencias digitales. Y que esas competencias digitales nos permitan crear a partir de ese conocimiento. Vamos con el profesor Alberto. Aquí tenemos otro objetivo, generar una conciencia en el uso y aprovechamiento adecuado de las herramientas y dispositivos tecnológicos. Porque en el momento que yo llegué a la institución, contábamos con todos los elementos como tablets y computadores, pero estos no tenían un uso específico para la parte académica, sino más que todo para la parte de ocio. Entonces fue importante el iniciar con esa conciencia tanto de los estudiantes al uso de las tablets, y poco a poco se le fue introduciendo que no, que la tablet o el dispositivo digital no es solamente para el juego. Y ese mismo conocimiento lo han ido llevando a lo que son
en sus hogares con el fin de que también los padres de familia se den cuenta que el celular también es una herramienta que nos sirve para comunicarnos en el caso de la virtualidad y en el caso de enviar fotos o de evidencias lo puedan hacer también como un dispositivo que apoya más a toda la parte pedagógica que venimos desarrollando. Aquí tenemos otro muy interesante que dice reducir la brecha digital a través del acercamiento uso de las TIC con el fin de formar seres con competencias digitales. Teniendo en cuenta el contexto sociocultural de la población del Colegio Usminia, es importante mencionar que estamos en un colegio público y que por lo tanto van a haber muchas diferencias con respecto a otros tipos de sistemas educativos, específicamente los del tipo privado, donde pues efectivamente los padres cuentan con unas condiciones económicas favorables y el acercamiento a las tecnologías hace posible que estos pequeños que son llamados nativos digitales puedan efectivamente tener un uso de esas tecnologías. Entonces, con este proyecto se busca que también las personas menos favorecidas económicamente puedan acercarse al conocimiento y puedan usar o hacer un uso efectivo de las tecnologías de la información. Y eso es parte de la reducción de las brechas, al menos desde el aspecto digital, poder acercarse al conocimiento. Tenemos un último que es generar ambientes de aprendizajes virtuales. Estos ambientes de aprendizaje se iniciaron en el desarrollo, en la creación de cada aula virtual dentro de la plataforma de Google Classroom. Pues mis aulas virtuales fueron inicialmente de inglés, en el cual los estudiantes puedan ingresar a encontrar material de apoyo, encontrar libros, acceso a bibliotecas, acceso a documentos que ellos puedan investigar. Lo importante de estos ambientes de aprendizaje que son creados y diseñados también por los docentes es que tienen lo que es también la parte de seguridad digital y de ciudadanía digital, que es lo que también se busca con esa creación de los ambientes virtuales de aprendizaje, que los estudiantes puedan hacer parte de la comunidad digital. Bien, también se plantea una manera mucho más dinámica, ¿no? Al acercarse a estos espacios virtuales y que permitan a los niños encontrar una manera mucho más fácil en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Según lo que estamos viendo aquí en el proyecto, podemos evidenciar que se tiene como meta que en un plazo no mayor a 2 años, el 90% de la comunidad se conviertan en seres competentes dentro de un ambiente digital, tecnológico y virtual, respondiendo a las necesidades de la sociedad de hoy en día. Recordemos que hoy en día el uso de las herramientas virtuales son tan necesarias como en su momento fue aprender a leer o a escribir. Profesor Alberto, ¿cómo en el momento en que usted decide proponer el proyecto, es esa metodología para implementarla de lleno? Inicialmente, cuando yo llegué al colegio, empecé a indagar si de pronto existía algún correo institucional de los estudiantes con el fin de poder implementar alguna herramienta que me pudiera facilitar el uso pues, de estos ambientes de aprendizaje virtuales. Hablando pues con la señora rectora Mariluz, ella me indica que efectivamente era un correo que tenía @colegiosminios, que tiene ese dominio y que lo manejaba el docente Elmer. Inmediatamente me hicieron el puente con él y empecé a hablar con él, quien me explicó para poder crear los correos de los estudiantes de la sede de jornada tarde, el cual pues yo mismo empecé con los estudiantes dentro de mis clases de inglés, poco a poco ir creando todos estos correos, dándoles también su contraseña, explicándoles cómo tenían que ingresar a la aplicación y cómo debían utilizarla, pues desde sus casas o desde otro espacio donde lo tuvieran el acceso como tal. Entonces fue un periodo más o menos aproximadamente de 1 o 2 meses en los cuales prácticamente en todas las clases estábamos haciendo el repaso, estábamos entrando y empezando a utilizar toda la metodología de la integración tecnológica, que en este caso fue la herramienta escogida, fue la de Google for Education, Workspace, la cual hasta el día de hoy pues nos ha venido funcionando. Después, cuando ya llegamos a la pandemia, pues la pandemia obviamente que nos tocó por obligación pasarnos del aula regular o del aula física a un aula virtual,
y pues la mayoría de los docentes empezaron a preguntar cómo iba a ser ese procedimiento, qué íbamos a hacer. Entonces se vio la necesidad también de empezar a capacitar a los profesores en el uso de la herramienta. Y ya para el 2021, cuando ya en el primer trimestre de este año empezamos, se buscó la manera de empezar a dictar clases y se utilizó la herramienta de Google Meet, que hace parte de todo este ecosistema de Google para la educación como tal. El profesor Juan llegó el año pasado a la institución educativa y tuvo la oportunidad desde la praxis de ver el comportamiento de lo que el profesor implementó a través de su proyecto y su propuesta. Cuéntenos, profesor Juan, ¿qué ha podido notar a través de la implementación y el desarrollo de la misma? Nos encontramos ante un escenario en donde los estudiantes, donde los diferentes educandos saben manejar las herramientas para entrar a Classroom, al menos en la mayoría de los casos, lo que facilita ya entrar a la parte pedagógica, donde desde cada individualidad, desde cada subjetividad, pues los profesores van a tener diferentes sistemas de enseñanza. Eso se relaciona mucho con los ambientes de aprendizaje porque pues esos ambientes de aprendizaje son creados desde la forma de ver el mundo de los docentes y desde los fines que persigue cada individuo con respecto a las personas que va a enseñar. Entonces, dentro de la implementación, pues aparte de la capacitación que da el profe Alberto, ya está la implementación donde pues precisamente aparece ese saber pedagógico, esa praxis pedagógica que permite reflexionar alrededor de los procesos que se llevan y permite utilizar otros recursos a la hora de enseñar algo. Ya no solo se trata de utilizar el tablero, sino que se pueden utilizar, por ejemplo, tabletas digitalizadoras para enseñarles a los estudiantes otras formas de visibilizar el conocimiento. Se pueden usar infografías, se pueden utilizar OAS u objetos virtuales de aprendizaje, entre muchas otras herramientas que facilitan ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesor Alberto, ¿existe algún componente o algún sustento teórico para su proyecto? Este proyecto está orientado bajo la herramienta de integración tecnológica. Existen diferentes modelos. El primero fue la matriz de integración tecnológica, el segundo fue el modelo de Apple y el otro fue el modelo de Google. El de Google fue el que más nos funcionó por toda la capacidad y toda la facilidad y el minimalismo que tiene Google para el trabajo en la educación, y aparte de eso también nos enfocamos también en lo que es la gamificación, el aprendizaje ubicuo, que es ese aprendizaje que se da en el momento en que haya un dispositivo electrónico, haya la conexión al internet y también hayan las ganas de aprender. Y aparte de eso también el Field Classroom o el aula inversa, que es ese trabajo en el cual se deja una parte teórica o un video corto o una lectura corta donde el estudiante en su casa desde el Classroom puede entrar, verificarla, y en el aula de clase empezamos a trabajar todo ese tipo de ejercicios con el fin de que el estudiante repase lo que él había visto en su casa. Para finalizar, entonces vamos a tener unas breves conclusiones. Podemos evidenciar que el proyecto es una herramienta que se permite a sí misma flexibilizarse de acuerdo a su escenario. Y otra cosa muy importante es que como nosotros también trabajamos con población con algún tipo de diversidad funcional, la herramienta nos ha permitido también ese proceso de inclusión de estudiantes que de pronto tienen algún tipo de dificultad, sea auditiva o visual, con el fin de que también puedan acceder a toda la información que hay tanto en Google Classroom y en Google Meet. Entonces tenemos un proyecto que es flexible, inclusivo y actual. Responde a las necesidades de la sociedad de hoy en día y permite a los elementos que intervienen directa o indirectamente en él tener y generar esas competencias. Digamos, el impacto que ha tenido el proyecto como tal, inicialmente inició en la sede, pero en el último año se extendió a toda la sede, y aparte de eso, la alfabetización digital que trascendió las barreras, no solamente se quedó en el colegio, sino que ha llegado a las familias, y no solamente a los padres de familia, sino también a otras personas que hacen parte de esas familias que han estado en el proceso con los estudiantes. También entender las transformaciones de estos sistemas que se ejecutan, que permiten la innovación dentro del aula,
a partir de diferentes paradigmas, en sustentar precisamente este proyecto y generar cambios. Me parece que lo más interesante del proyecto que plantea el profesor Jaime Alberto es el aprovechamiento para mejor en todos los individuos que participan, vuelvo y repito, directa o indirectamente del mismo. Todos están generando competencias y todos encuentran un beneficio en común. Entonces, no siendo más, creo que nos despedimos.